¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estamos acá para hacer otra lectura interactiva, otra tirada por sí o por no. Sí o no tarot. Así que vamos a ver, hoy tenemos animalitos de nuevo, ya saben que a mí me gusta siempre innovar con las opciones, así que mezclamos animalitos de otras lecturas para tenerlos acá dispuestos para que ustedes elijan las opciones. Ya tengo el mazo bastante mezclado, esto es nada más que para que tenga un poco de vida. Le envío un saludo muy grande a la gente de México, de España, de Latinoamérica, de Chile también. Esta semana he estado muy comunicado con ellos, de Colombia, de Perú, de Paraguay y de todo, de Uruguay también y de todos los países de Centroamérica también que ven mis videos. También a la gente de California que esta semana se comunicó conmigo y gente de Israel, gente latina que vive en Israel. Así que voy a tener acá las 4 opciones para ustedes hoy. 1, 2, 3 y voy a hacer estas 4 opciones. Voy a ver qué animalito me interesa. Ustedes vayan preguntando, pues recuerden que pueden preguntar lo que quieran de distintos ámbitos y yo voy a responder tanto para el amor, para el trabajo, para el dinero, para los estudios y también les voy a dar el mensaje espiritual que le ha salido en la opción que hayan elegido. Pueden elegir también las 4 opciones, hacer una pregunta para cada una de ellas. Como les estaba diciendo en estos últimos tiempos, cuesta bastante hacer los videos, mucho trabajo y pocas visualizaciones, así que les pido por favor que ayuden con los likes. Los que pueden colaborar al PayPal o al CBU que tengo en el canal para fortalecer que pueda seguir haciendo los videos. Yo mientras tanto estoy tratando de producir más videos a ver si eso cambia la situación, pero por ahora sigue igual, es como que los videos tienen un límite y llegan hasta ahí y no se muestran más, así que bueno, les pido esa colaboración de parte de ustedes y a la gente que siempre sigue el canal le mando un abrazo muy grande desde acá, desde Argentina. Así que bueno, tenemos las 4 opciones, vamos a ver qué animalito me gusta para cada una. El primero creo que es el tigre, va a ser el tigrecito que está acá. Así que lo vamos a colocar en la primera opción. Vamos a colocar el panda en la segunda. El dinosaurio en la tercera. Esto no sé si es una buena decisión, pero lo voy a hacer. El monito, que es el que más lío hace mientras estoy tirando, lo voy a colocar en la última. Así que va a haber que tenerlo ahí hasta la última, pero vamos a ver si se porta bien hoy. La otra vez hizo un lío bárbaro en toda la lectura. Estuvo volviéndome loco. Pero bueno, ahí está el mono. Ya saben cómo es el carácter de ellos. Acá está el dinosaurio. Y bueno, tenemos tigre, panda, dinosaurio y monito. Así que vayan viendo cuál les interesa más, qué opción les parece más adecuada para cada pregunta o lo que ustedes quieran, ¿no? Van eligiendo de nuevo tigre, panda, dinosaurio, monito. Así que bueno, hoy la próxima será con los animalitos mezclados de los dos grupos, a ver qué sale. Así que hay animalitos hoy en Robertino Tarot. Vamos a pensar la pregunta tranquilos, traten de estar relajados, yo también trato de hacer lo mismo antes de las lecturas y ver qué nos sale. Así que me voy a quedar unos segundos callado para que puedan elegir la opción. Voy a servirme algo de bebida, tranquilos, que esto va para largo con muchos detalles. Además del sí o el no, importa qué es lo que rodea cada carta. Bueno, me voy sirviendo un poco de líquido. Ustedes miren tranquilos. Ahí está. Bueno, imagino que ya tienen la pregunta y alguna de las opciones, así que voy a retirar al panda. Se me caen los animalitos, es un lío con esto. Vamos a tener también el Animal Spirit hoy, un oráculo para cada una de las opciones que elijan, así que fíjense bien, el dinosaurio se va también.
Vamos a ver, lo vamos a poner por acá. Siempre es un lío la mesa. Acá está el dinosaurio. Quedó una carta del dinosaurio que se va también al medio. La voy a poner en el medio, no atrás de todo. La dejo acá. Ahí está. Vamos al monito, que lo vamos a sacar último. Que se porte bien, esperemos ahí fuera del tablero. Y vamos ya mismo con el tigrecito, el que tenemos acá. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no con el tigre. Tigre, ¿qué nos quiere contar de esta situación para ustedes? Acá está el tigre, voy a mezclar solamente un poco para desentumecer las cartas. Voy a cortar y ya van las 5 cartas que van a decir si lo que preguntaron es sí o es no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para el tigre. Vamos a ver qué cartas no salieron. Tenemos el 2 de espadas, el 4 de pentáculos, 9 de copas, la justicia, el arcano mayor y por último el 3 de pentáculos. Bueno, vamos a ver qué nos viene con el tigre. Es una lectura que nos cuenta también una historia, así que vamos a ver de qué viene esto. La historia es esta. Si es para una pregunta de pareja, yo ya voy a ordenar un poco las cartas, que siempre las pongo medio torcidas. Ahí están. Bueno, si es para una historia de pareja, en realidad es esto, ¿no? Creo lo que siempre termina haciendo lío. Bueno, ahí está, ¿verdad? Supongo que ahí estarán bien. Están un poco torcidas todavía. Una vez que ordeno esto, ya después no me vuelve a pasar. Ahí están. Más o menos derechas. Bueno, lo primero, si es una relación de pareja, me preguntan si está bien la relación de pareja. Lo que tengo para contarles es que tal vez esta pareja viene de una separación. Para los que hacen el tigre, ¿no? Viene de una separación. Se ve ahí con los cuervos, con la chica que está vendada. Después alguien trató, o sea, supongo que es mi consultante, de exponerse menos. Eso se ve en el 4 de pentáculos. Vean cómo la chica cuida la cartera, ¿no? Como cuida como de exponerse, de mostrarse, y después emocionalmente termina estallando. Lo cual lleva a una situación, esto, donde se empiezan a sopesar qué hay a favor y qué hay en contra de esta pareja, donde es un poco difícil tomar una solución si esto va a proseguir o esto termina en algún momento. Pero no se terminan de ver a la luz todas las cosas que pasan en esta relación, aunque es una relación más colaborativa que emocional por momentos, ¿no? Donde cada uno cumple su papel, pero falta algo. Falta ese picante que es característico de las relaciones, ¿no? De las parejas que todavía tienen algo que experimentar, ¿no? Falta ahí un poco de rutina, está un poco caída esta relación. Sin embargo, la respuesta a la pregunta que hicieron es sí. O sea, si me preguntaron si la relación va a estar bien, sí. Ahora, tengan en cuenta que esta relación está perdiendo un poco de fuerza. Si es una relación que recién comienzan, la verdad que falta un poco de emocionalidad de ambas partes, ¿no? De exponerse. Esto como que ocurrió y no terminó de convencer, no terminó de cambiar la relación. Así que ténganlo en cuenta para adelante. Si preguntan si a una persona le gustan, también la respuesta es sí. Si preguntan si una persona va a volver, la respuesta es sí. Todo lo que pregunten para el amor, la respuesta es sí. Pero siempre teniendo en cuenta que faltan más copas acá. Falta más de esto, y no que se dé de esta manera tan histérica, ¿no? Tan de golpe, como una explosión de emociones, pero mientras tanto todo parece estar en calma. O sea, es una pareja donde hay una represión a mostrar cómo nos sentimos de alguna manera. O sea, por algún motivo, o porque una de las dos partes temen que se quiera bajar o no quiera seguir, no se termina de mostrar las cosas como debieran mostrarse, o reclamar las necesidades que
por lo menos ustedes tienen en esta relación. Pero todo lo que pregunten del amor, como les dije, es un sí. Si preguntan por el dinero, la respuesta es un sí mucho más fuerte que para el amor, porque tienen el 3 de pentáculos. Sobre todo si son emprendimientos que tienen que ver con una colaboración con otros, o trabajar para terceros, o hacer tareas para otras personas. También si tienen que ver con el ámbito judicial, ¿no? Porque está la justicia, si trabajan de abogados o patentes o cosas que tengan que ver con cuestiones judiciales, es muy buena la respuesta. Es aumento, es ganancia. Para los que tienen comercios, la respuesta también es sí. Han ahorrado lo suficiente y ahora pueden invertir ese dinero. Así que es una muy buena respuesta. Para los que pregunten si su situación económica va a mejorar, es un sí. No es un sí como ustedes tal vez esperan, un montón, digamos, de duplicar las ganancias, de algo así, porque es un 3 de pentáculos, tampoco es un 10 de pentáculos, pero es dinero. O sea, hay un ingreso, en el caso de un aumento también hay un aumento de sueldo o de lo que quieran preguntar, de las ganancias, de las ventas, pero no es una enormidad, no es una cosa para decir cómo repuntó esto, pero hay un repunte. Eso es lo importante, podría no haber salido, y sobre todo porque supieron ahorrar, supieron restringir determinados gastos o costes en lo que están produciendo. Para los amigos que tienen inversiones, les diría que es un momento de no ir a fondo, ¿no? De invertir. Tengo muchos consultantes que hacen inversiones financieras en activos, Bitcoin y demás, así que les digo, no es un momento para duplicar la cartera que uno tiene, sino ir tranquilos viendo cómo va el panorama, porque solo hay un 3 de pentáculos. Para los que me preguntan por lo laboral, la respuesta también es sí, sobre todo para aquellos que buscan trabajo, siempre lo de la justicia, ¿no? Relacionado con trabajos administrativos que tengan que ver con lugares relacionados con la justicia, todo ese tipo de cosas, la respuesta es sí también, así que no se preocupen por eso. Para todos los que busquen trabajos de otro tipo, también la respuesta es sí. No hay una gran oferta, digamos la verdad, pero dentro de eso tienen posibilidades. Eso es lo que hay para trabajo. Para el tema de estudios, la respuesta es sí, sobre todo si van a rendir 3 materias. El 3 de pentáculos, nuevamente. Las 3 irán muy bien. Y también, sobre todo, se están cursando derecho, ¿no? Por supuesto, tenemos la justicia al lado y no podemos pensar que esa carta no tiene ninguna injerencia. Así que eso es lo que hay acá. Tigres, tigresas, también hay tigresas por ahí. Para los que me preguntan sobre el mensaje espiritual, el mensaje espiritual nos habla de que después de habernos retraído, de habernos desconectado de algo y haber explotado emocionalmente, buscamos un equilibrio que nos lleve a colaborar con los demás. O sea, esto habla de un alejamiento de los otros y que internamente tenemos que entender que eso es una cuestión que necesita equilibrio, que no es ahora me quedo aislado del mundo, sino que hay que volver a reequilibrarse y volver a colaborar, porque el ser humano es un ser social. Le guste a quien no le guste las cosas, funcionamos desde las sociedades. Así que eso es lo que hay acá. Tigres, les agradezco, espero que estén muy bien, pongan like, lo que puedan, colaboren con el canal y vamos a ver qué nos dice el siguiente animalito. Se va el tigre, saludo al tigre, nos vemos, vamos a ver quién viene ahora. Ahora viene nuestro amigo Andy Panda. ¿Se acuerdan de Andy Panda? Alguna persona muy grande se debe acordar de ese dibujito. Pero bueno, tenemos el osito panda, estos ositos que están un poco en extinción, bastante vagos, bastante atorrantes. Son como gatos osos, ¿no? No quieren hacer nada, quieren estar tirados todo el día. Pero bueno, lo tenemos acá al osito panda y vamos a ver si lo que preguntaron para el osito panda es sí o no. Voy a mezclar un poco. Me olvidé hacer el Animal Spirit para el anterior animal. Me olvidé de hacerlo. A veces me pasa para lo que fue el tigrecito. Lo voy a sacar primero. Voy a dejar esto acá, perdonen la desprolijidad. Y se los digo rápido. Ahora puedes verlo claramente. Eso es lo que nos habla en el tigre,
que ahora puede tener una visión más clara de dónde está ubicado. Creo que tiene mucho que ver con la tirada. Lo voy a pasar de largo y voy al osito panda de nuevo, disculpen. No me reclamen los del tigrecito, ya se los hice. Bueno, a veces me pasa que me olvido del oráculo. Mezclé un poco y vamos a ver para el oso panda si lo que preguntaron es sí o no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para el oso panda. Las voy a acomodar un poquito, nada más. Ahí están. Vamos a dar las vueltas. Para el oso panda hay el caballo de bastos, la rueda de la fortuna, el mundo, el caballo de pentáculos y por último la estrella. Bueno, oso panda vino con un bagaje fuerte, ¿no? Fuerte en la opinión. Lo que tenemos acá es, primero, nos cuenta lo que preguntaron para el amor, para el osito panda, que está acá. Una relación que surge desde el humor, desde divertirse juntos, desde compartir cosas. De a poco se va posicionando, termina siendo una relación, digamos, que tiene planes, que se puede llevar adelante, si es lo que ustedes quieren, ¿no? Esta opción está, ustedes después la agarran o no. Hay mucha generosidad en esta relación de una parte de la pareja, supongo que de la persona está con mi consultante, más allá que mi consultante la tenga, y finalmente tienen la carta de la estrella, ¿no? O sea, es una carta muy benéfica donde del cielo se puede bajar lo que uno quiere. Casi les diría que es una relación, no sé si llamarla de almas gemelas, pero está muy cerca, ¿no? Muy cerca por la forma en que han logrado algún tipo de trato o algún tipo de circunstancia en esta relación. Es una relación muy buena. Y la respuesta para lo que preguntaron es sí, absolutamente sí. Tienen la estrella. La estrella es una carta bellísima. Todas las cartas que les tocaron realmente el mundo es la mejor carta del tarot. El caballo de pentáculos que habla de generosidad y esto de saber cómo ubicarse en la relación. Así que la perspectiva para cualquier tipo de relación que estén llevando adelante y hayan preguntado algo, la respuesta es sí. Si preguntaron si le gustan a una persona, si es posible una pareja, si va a venir una relación más adelante, la respuesta es sí. Si preguntan si va a aparecer una persona, la respuesta es sí. Si preguntan si va a volver una persona, también la respuesta es sí. Será muy difícil que encuentre algo parecido a lo que tuvo con ustedes, si está alejada esa persona. Así que pronto volverá y volverá mejor que nunca. No, ya saben que a mí no me gusta dar ánimo en las parejas porque sí, ni nada de eso. Pero bueno, lo tengo muy claro acá, ¿no? Así que no quiero ser mezquino tampoco con los elogios para esta relación. Todo lo que pregunten con respecto a las relaciones, al amor, si se les va a dar, si esta persona los quiere, todas las parejas que puedan haber hecho, las preguntas que puedan haber hecho de pareja, de relaciones, aun si es para divertirse, para ver si alguien quiere estar con ustedes, lo que sea, siempre es sí y es mucho más fuerte tal vez de lo que se imaginan, ¿no? Si no, todavía no estuvieron con esta persona. Así que muy bueno, tienen amor, tienen generosidad, saben dónde ubicarse y están amparados por la carta de la estrella. Para los que preguntan por dinero, la respuesta también es sí, se los digo antes de contarles un poco por qué. Y tenemos el caballo de pentáculos. El caballo de pentáculos habla del ingreso de dinero. Miren cómo esos oros vienen hacia ustedes, ¿no? Lo tienen acá en la carta, ven cómo se van acercando, cómo vienen rodando hacia ustedes esos oros. Así que es una ganancia y la carta de la estrella es muy buen auspicio para todo lo que es ganancias. Y también posicionamiento, ¿no? Para aquellos que hacen inversiones también, aquellos que se quieran posicionar en algún lugar, sobre todo si son empresas extranjeras, me sale el mundo, poner un dinero ahí, la estrella va a dar suerte, van a tener muy buenos rendimientos en las inversiones. También los que estén viendo alguna modificación en las ventas, tengan comercios, emprendimientos, todo tipo de cuestiones que generen dinero, la respuesta es sí, el dinero se cobra. Lo mismo para juicios, cuestiones de justicia y demás, la respuesta también es sí. La estrella, el caballo de pentáculos, el mundo no pueden fallar y ustedes se han ubicado bien. Todo es sí en cuanto a la parte económica. ¿Un aumento? La respuesta es sí también. Todo lo que pregunten desde ese lugar.
Para lo laboral, tal vez no sea un sí tan grande como lo económico, pero sin embargo también es un sí la respuesta porque está la estrella y porque está este ingreso de dinero. No sé si es el trabajo que buscan para su vida, pero es un trabajo que les puede rendir una ganancia económica acorde a lo que están tratando de encontrar. Así que es bueno para el trabajo también, es un sí la respuesta. Los que quieren cambiar de trabajo también la respuesta es háganlo, es conveniente, hay mayor ganancia de dinero en el lugar donde se pueden cambiar de trabajo. Para los que preguntan por exámenes, también la respuesta es sí. La carta de la estrella como final y este recorrido es muy bueno, así que volverán a repetirse los éxitos, todo estará bien para ustedes. El mensaje espiritual. El mensaje espiritual nos habla de que si nos posicionamos con alegría y con nuestras finalidades dentro de lo que hacemos y somos generosos en cómo distribuimos nuestro tiempo, nuestras ganas, siempre vamos a conseguir que nos retribuya de alguna manera el cielo por lo que pensamos, por lo que hacemos. Así que nos hablan de una retribución ante una postura alegre, bien ubicada y que apunte a nuestros objetivos. Ese es el mensaje espiritual que sale de acá. Antes que me olvide voy a hacer el Animal Spirit, para ver qué nos sale antes que me olvide. En el anterior ustedes me tuvieron que ver cómo lo hacía para el tigre, así que lo voy a hacer ahora. ¿Qué animalito tiene que guiar esta energía del panda? Bueno, fíjense qué linda carta es el Horse Spirit. Freedom is yours. O sea, nos habla, perdón, en mi inglés como siempre, trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero esta carta nos habla de que la libertad es de ustedes. Y es un poco lo que yo les decía, ¿no? Las cartas son muy buenas, tienen la posibilidad de elegir, tienen que imponer la libertad de elegir lo que ustedes quieren para ustedes, porque la estrella lo favorece. Así que Freedom is yours. Para el panda, tienen muy buena suerte por delante, así que es una excelente lectura para este tema que han preguntado ositos panda. Lo tenemos acá, lo voy a sacar, ya se nos va el panda, saluda, que tengan un muy buen día. Panda se ha ido y vamos con el Dinosaurus Junior. Acá lo tenemos al dinosaurio. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Me tengo que acordar del oráculo, que en la primera de la lectura del tigre me olvidé sacar el oráculo. Vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a marcar un poco, cortamos y vamos a ver cuáles son las 5 cartas que nos definen si es sí o es no lo que preguntaron. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Voy a tomar un poco de líquido. Hoy tengo la garganta seca, no sé por qué. Cambió el clima para mejor. Acá en Buenos Aires no hace tanto frío, sin embargo, tengo la garganta seca. Nunca me suele pasar eso. Así que bueno, tengo acá las cartas. Vamos a ver qué es lo que sale para este dinosaurio, para ver si es sí o no la respuesta. Tenemos el 5 de copas, 2 de copas, importante esto. 2 de pentáculos al lado del 2 de copas, qué raro esto. 6 de pentáculos y finalmente el 10 de espadas. Muy raro lo que sale para el dinosaurio. Muy raro, lo estoy mirando y es extrañísimo. Vamos a ver de qué se trata esto. Si ustedes preguntaron algo de pareja, acá lo que se ve es que hay un compromiso de una persona que en realidad tiene algo paralelo. No sé si se trata de ustedes o se trata de la otra persona. Es bastante extraño esto, ¿no? O sea, lo que estamos viendo acá es alguien que deja ir sus sentimientos por otra persona, que se compromete, pero a la vez tiene algo paralelo, tiene un 2 de oro al lado del 2 de copas, o sea, hay 2 relaciones acá. O puede ser una persona que esté conociendo gente y bueno, sale con una persona y con otra, ¿no? Tampoco hay por qué pensar en una infidelidad. Pero lo que preguntaron es no. La respuesta es no a lo que preguntaron. Y lo que me cuentan las cartas es que acá o ustedes o la otra persona mantiene 2 situaciones al mismo tiempo. No les diría solamente que hay infidelidad, sino que acá es como casi
como querer estar en pareja, pero a la vez querer mantener al amante. Hay muchas de este tipo de parejas, yo las veo, hay un intercambio también entre las dos cosas, y finalmente hay una visión que no es correcta para las cartas, por lo menos para la pregunta que hicieron. No quiere decir que esté mal lo que hacen, porque acá yo no estoy para juzgar si tienen una pareja, si tienen amantes, es cosa de cada uno, de lo que pretende de las relaciones. Pero bueno, en cuanto a lo que preguntaron, eso se afecta. Es como, la respuesta de las cartas sería como, dentro de esta situación tan extraña, estar preguntando eso. Esa sería la respuesta del dinosaurio, que vino bastante revulsivo, ¿no? El muñequito este, el animalito. O sea, esa sería la respuesta. Para los que preguntan si le gustan a alguien, bueno, probablemente a esta persona le gusten, pero está en pareja. Esa sería la respuesta. No es que no le gusten. Está en pareja y tal vez ustedes no lo saben. Si preguntan si una persona va a volver, también es no, porque esa persona estaría iniciando otra nueva relación. Así que si quieren volver con esta persona o quieren algo, traten de apurarse a tomar alguna decisión, porque si no, esta pareja que tiene la otra persona va a terminar siendo de copas. Por ahora la pareja de copas es de ustedes. O sea, las copas son emociones, quiere decir que emocionalmente está con ustedes. Pero cuidado, porque esta persona va directo a crecimiento de otra pareja y hay más intercambio con esta otra persona. Así que tengan cuidado si quieren mantener una relación formal con esta persona. La respuesta es no. Para todo lo que tiene que ver con el amor, en este caso, a mí no me gusta, ya saben, subestimar a mis consultantes, les digo lo que sale. Hay un montón de canales que les dicen, él va a volver, él te ama, eres lo más importante de su vida. Yo no estoy acá para decir eso, sino para decir lo que sale en las cartas y no subestimar a la gente que está del otro lado viendo el video. Así que, como saben, hay alguna alteración con otro, o una exnovia, o un exnovio. ¿Vieron esas cosas que vienen que de repente una reunión y vienen del pasado, o alguien que llamó? Cuiden si quieren tener esta relación, porque acá hay algo. Hay algo y la respuesta es no. Y ese no está relacionado con ustedes en sí mismos, sino está relacionado con esta situación de otra persona que hace que no haya, de alguna manera les diría que con esta carta lo que podemos expresar es que no hay un destino cierto, ¿no? O sea, no hay un horizonte para esta relación, si esto sigue así. Por supuesto que pueden intervenir, pueden ver qué es lo que pasa alrededor de ustedes y tal vez resolverlo. Pero tal vez lo sepan, tal vez hayan encontrado algo en algún teléfono, tal vez tengan alguna sospecha, eso es lo que hay acá. O tal vez digan, bueno, esta persona con la que estoy saliendo, ¿no sale con otra persona también? ¿Por qué no me llama ese día? ¿Por qué no nos vemos? ¿No? Ese tipo de cosas acá están flotando, así que ténganlo en cuenta. Vamos a ver el tema del dinero. Para el tema del dinero la respuesta es sí, pero viene con una aclaración. ¿Por qué sí la respuesta? Porque esto que ustedes lograron, sobre todo asociándose. Asociándose no quiere decir que tengan precisamente una sociedad formal con alguien, sino tal vez para la venta o para llevar adelante un proyecto, tengan colaboradores o lo que fuere, o en caso de inversiones han distribuido en distintos lugares lo que invirtieron, pero lo que se ve acá es justamente esta carta que es fabulosa para todo lo que es dinero, que es el 6 de pentáculos, es donde el dinero va de una mano a la otra. Si hay una carta en el tarot que significa el comercio, para los que tienen negocio, ventas, si me preguntan, ¿van a aumentar las ventas? Es un sí gigante, es un sí enorme, porque está la carta del comercio y está el 2 de oro, la asociación con el dinero, con percibir el dinero. Así que el dinero estará, las ventas aumentan, también para aumento de sueldo. Esta es una carta fundamental, si preguntaron algo por ahí es sí. Algunos me dirán, pero ¿por qué es sí si en la última carta es el 10 de espadas? Porque acá viene la advertencia para todo lo que es dinero. No lo inviertan en el trabajo. ¿Se entiende claro? No lo inviertan en el trabajo o en el proyecto. Este dinero es para poner en otro lado. Eso es lo que me explica la última carta, que deberíamos taparla, ¿no? Si lo invierten en el trabajo de ustedes, este dinero no se va a hacer, no va a tener un buen rendimiento.
Esto tienen que o ahorrarlo o invertirlo, no sé, en finanzas, sino en el trabajo que ustedes hacen. Esa es la idea. Si están dudando entre guardar una parte, no sé, para comprar mercadería y otra parte para tener de ahorro, no compren mercadería. Esa sería la forma más concreta que tengo de decírselo. Apliquen eso a la pregunta que hicieron, ¿no? En lo que es económico. En lo que es laboral la respuesta es no, desgraciadamente. ¿Por qué? No, porque justamente en este momento en el mercado laboral hay mucho intercambio, hay muchas idas y salidas, pero pronto tendrán oportunidad. O sea, es un momento en que hay, diría, las empresas o el trabajo están buscando, está más tratando de no contratar que de contratar gente. No es culpa de ustedes han hecho bien las cosas, se han relacionado bien, han hecho bien el trabajo para conseguir este empleo, pero es un momento del mercado que no es muy conveniente, el mercado laboral, ¿no? Para cambiar de empleo tampoco es muy buena idea, o sea, ténganlo en cuenta. Para los que rinden materias, la respuesta es no. Estudien más, cambien la estrategia, porque si me están preguntando por varias materias, pregunten siempre de a una. No me pregunten, me va a ir bien en las materias que tengo que rendir. Porque si rinden bien, no sé, son 3, rinden bien 2 y una no, ¿qué me sale a mí? Pero bueno, lo que hay acá es que si rinden materias en una, por menos van a echar si son más de 2 o de 3. Así que cuidado, mejoren el estudio de la que ven que está un poco peor. El mensaje espiritual. El mensaje espiritual nos habla que desde haber dejado algunos sentimientos, podemos pasar de lo emocional a lo racional y eso no nos va a hacer felices en lo que hacemos. En nuestra vocación. Nuestra vocación está relacionada con lo emocional y no solamente con el dinero y con lo que hacemos para conseguir ese dinero. Que esté siempre el componente de lo emocional. Esto que abandonamos al principio es un error para la parte espiritual de este dinosaurio verde hermoso que nos acompaña. Vamos a ver el espíritu animal, a ver qué nos sale hoy. El espíritu animal, el animal spirit. Nos sale Groundhog Spirit, es el espíritu de la comadreja y dice time to let go. Es muy importante, fíjense cuando hablábamos de la relación donde puede haber otra relación paralela o alguien con quien está coqueteando la otra persona, perdónenme la palabra coqueteando, no se me ocurre una mejor. Es tiempo de dejar ir, es tiempo de dejar ir, sobre todo para la parte afectiva. No se quemen la cabeza, ustedes tienen sospechas, tienen pruebas. Time to let go. Es tiempo de dejar ir. Lo mismo para esta idea de seguir fortaleciendo económicamente el trabajo. En este momento no, dejen que el dinero vaya a otro lado. Time to let go. No es el momento de hacer esta inversión o si van a comprar un auto o lo que sea. Time to let go. No, ahora no es el momento de hacerlo. Y por eso tenemos esta comadreja que se queda con el dinero, que se queda con su propio amor y con su autovaloración y no entra en este juego donde las cosas pueden fluir hacia un lugar que no nos guste. Así que muchas gracias, dinosaurios. Vamos a sacar esto de acá y vamos a ir a ver nuestro próximo animalito. Saluda al dinosaurio. Saludos a la gente de México, de la parte latina de Estados Unidos que me mira en el canal y que también es consultante conmigo. Recuerden que las consultas se pueden hacer en privado escribiéndome a mi Instagram a partir de mensajes. Así que ahí les puedo poner al tanto cómo son los valores. Es para la gente de todo el mundo, ¿no? Tranquilamente se pueden hacer las transferencias hoy en día con PayPal o con lo que sea. Para los que quieran donar algo al canal, también CBU y PayPal está en la descripción del video. Vamos ahora con el monito. Se portó... La verdad, monito, hoy te portaste como un santo, no hiciste nada en toda la tirada. Le desconfío, pues siempre me divierte pensar que hace lío. Así que lo tenemos al monito acá para los que lo han elegido. Y tal vez lo hagan en la lectura. Cuidado porque por ahí estuvo callado, porque se reservó para hacer todos sus trucos dentro de lo que es esta lectura. Y vamos a ver si lo que preguntaron con el monito es sí o es no. Vamos a ver si se divierte con nosotros a partir de esto. Espero que no me compliques la lectura. Vamos a poner las cartas. Es 1,
2, 3, 4 y 5 cartas para nuestro amigo el monito. Vamos a ver qué nos sale para él. Las tenemos acá ya. Y vamos a ver las cartas ya. Tenemos el 7 de copas, una carta bien del monito. El 9 de pentáculos. El 6 de espadas, que también es una carta muy para el monito. El 3 de bastos. Y por último el paje de bastos, que es la carta más similar al monito que hay. Porque fíjense lo que es esta chica, está haciendo, se está divirtiendo con esa vara, generando energía, girando de un lado al otro, alegría, diversión y haciendo lío, ¿no? Como el monito. Así que la última carta, el paje de bastos, parece que hoy está tranquilo, pero con ganas de divertirse serenamente. Raro en un mono. Pero bueno, hoy es así la energía que tiene nuestro amiguito. Vamos a ver, lo voy a usar siempre el monito. En todas las tiradas que hagan animales va a estar porque siempre me divierte ponerlo. Bueno, vamos a ver esto ahora. Si lo que preguntaron es sí o no, me dejo de dar vuelta con el mono, que me gusta hacerlo. Si esto es una relación de pareja, me preguntan si va a ir bien en general. Bueno, lo que hay es el 7 de copas. Me habla de haber elegido emocionalmente a esta persona. Me hablan de haber visto a esta persona desde un lugar muy enriquecedor para ustedes, 9 de pentáculos. Me hablan de haber sido un poco impulsivos ustedes, de haber pensado después una vez que tuvieron ese impulso. Son personas que por ahí hacen las cosas emocionalmente, pero después las piensan. Y por último me hablan de una situación de alegría y de disfrute. O sea que no les puedo decir otra cosa más que lo que preguntaron es sí. Si ver bien esta pareja, sí, porque la alegría los termina salvando, digamos, de tanta especulación, de algunas cosas que fueron un poquitito, yo diría, riesgosas, ¿no? O sea, que ustedes se arriesgaron tal vez a reclamar algún tipo de cosa o a proyectar algo que el otro no estaba preparado, pero se ve bien. La alegría termina de alguna manera cerrando el telón. Qué mejor, volvemos a lo mismo, que para el espíritu de un mono, ¿no? Terminar en una broma que termina haciéndonos reír y se termina el problema. Así que la respuesta es sí para lo que preguntaron. Si preguntan si le gustan a una persona, hay un poco, les diría, de histerismo, de histeria, ¿no? De que sí, que no, de la parte de la otra persona. Y ustedes un poco también hablan de, ay, porque no sé si es lo que estoy eligiendo. Hay un jueguito ahí, pero termina todo bien. La respuesta es sí. Después estarán ustedes a ver si quieren seguir adelante o no con esta persona, ¿no? La respuesta es sí. Si me preguntan si alguien va a volver, ahí la respuesta no es sí. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque están jugando. Esa es la última carta que sale. Y los dos están apareciendo, desapareciendo. Hay una especie de juego de poder entre ustedes. Yo, por supuesto, les aconsejo, como siempre, si quieren una relación realmente interesante con esta persona, no hagamos esta chiquilinada. No tenemos 15 años ya para estar, ay, yo no lo llamo porque no me llamó, ay, yo no la llamo porque ella me tendría que llamar porque la última vez le hablé yo, ay, lo bloqueé pero lo desbloqueo. O sea, hay gente que yo hablo que tiene 45, 50 años que parecen criaturas de 15, ¿no? O sea, no se puede estar reclamando a los gritos una relación seria, una relación donde haya compromisos cuando nos comportamos como gente infantil. O sea, un poco de madurez. Al mono no se lo puedo pedir, pero ustedes sí. O sea, así que esta carta es muy buena, es muy divertida, muy graciosa, pero después los que terminan mal son ustedes cuando dicen no tengo lo que yo quería. Bueno, no cubran con juegos y con especulaciones cosas que hay que resolver con maneras más adultas. Tampoco ser adulto significa no tener alegría, pero estos juegos no le hacen bien ni a ustedes ni a la otra persona. Para los que me preguntan si van a tener alguna llegada, alguna persona a sus vidas realmente interesante o importante, la respuesta es sí. Y será una persona tal vez con la que no imaginen que pueden tener una relación más formal si es lo que buscan. Porque va a ser muy divertido. Ustedes van a pensar en algún momento
que es una persona que no se toma las cosas en serio y sin embargo sí se las toma en serio. El espíritu del mono sigue estando. Es lo que hay acá. Para los que me preguntan por una cuestión de dinero, la respuesta es sí. Como siempre hay un pero, y siempre se los aclaro para que ustedes no tengan después problemas. El dinero, hay bastante buena cantidad de dinero, pero no se embarquen en lo que estaban pensando. Esa sería la respuesta. Porque este dinero que viene en el 9 pentáculos, si ustedes se mandan a hacer esto que estaban planeando, que sale acá con esta chica que está esperando la mejor ola para surfearla, y con esta carta al lado, puede resultar un poco riesgoso para el capital. Sobre todo para los que hacen inversiones. Cuidado con esperar ese momento del mercado y decir ahora voy con todo el dinero encima, pues va a salir mal y van a tener muchos altibajos, mucha volatilidad. Para los que tienen un comercio, ¿voy a ganar lo que vengo ganando? No, van a ganar menos. O sea, esto que cobraron me dirán menos todavía, y sí. Así que traten de no gastar demasiado, de cuidar un poco la economía, porque tal vez esto no vaya mucho para que haya un incremento de lo que vienen ganando. Así que cuidado con eso. Para los que me preguntan por el tema de dinero, bueno, se cobrará. Para los que me preguntan por trabajo, la respuesta es sí, sobre todo para aquellos que estén buscando algún trabajo relacionado con las artes. Un trabajo que están tratando de tener desde hace mucho, o de alguna especie de hobby que tengan que quieren que se transforme en algo redituable. Es un buen momento para actuación, música, para todo lo que tenga que ver con desempeño físico, ¿no? Se ve en la última carta. Así que si están buscando trabajo de eso, muy buen resultado. Si están buscando trabajos administrativos, comerciales o otro tipo de cosas, no es tan bueno, pero sigue siendo un sí. Traten de tener una actitud juvenil, jovial, de manejarse. No vayan como gente que yo veo a veces que va a buscar empleo con cara de no tengo ganas de estar acá, ¿no? O sea, hay que ponerle más energía. Esa sería la respuesta. Para los que me preguntan de exámenes, la respuesta es sí. Va a ir bien en los exámenes, planearon muy bien las cosas y eso que planearon se daría tal cual y pueden celebrar. La carta de la celebración está al final, así que muy bien también para gente que quiere llevar adelante exámenes. El mensaje espiritual. Bueno, el mensaje espiritual nos habla de que elegir la abundancia implica riesgos, planeamiento y alegría en el camino. Siempre está la felicidad, siempre está la alegría en mis lecturas, porque la alegría yo sigo diciendo que está muy relacionada con la sabiduría. Es un estadio superior de la sabiduría. Así que entiendan este tema de la vinculación entre la alegría y tal vez las ganancias económicas y tomar riesgos. Acá sí nos habla que esta carta es buena tomar riesgos, porque estamos hablando de algo espiritual, no estamos hablando de algo económico. Así que lo que tenemos acá del monito. Vamos a ver qué energía usar para lograr estos objetivos que nos dice el Animal Spirit, que lo tengo acá, pero que no me salga el mono, nunca me salió, así que vamos a ver. No, y miren, me sale el pavo real, que es muy parecido al mono también en su carácter egocéntrico. Y acá tenemos el espíritu del pavo real, de Peacock Spirit, que nos dice Let it shine. ¿Qué hay más relacionado con el mono que dejarse brillar? Que ocupar el centro de la escena. Nos habla de esto. Let it shine. Ocupen el centro de la escena, déjense brillar. Dejen que brille su corazón como brilla el corazón del pavo real, como inunda todo y cómo se hace ver. Así que es muy interesante. Esto va, por supuesto, relacionado con esta carta, ¿no? Que veíamos acá. Esta persona se está justamente dejando brillar, o brillen, o dejen que el brillo surja de ustedes, ¿no? Fíjense también a cómo desde el pecho del pavo real también sale una estela de luz, donde está en esta chica bailando, revoleando su bastón, disfrutando, gozando de la vida, y eso es el verdadero dejarse brillar. Es lo que tenemos acá, o dejen que brille, o vamos a brillar, como ustedes lo quieran interpretar. Mi inglés no es muy bueno, pero creo que el concepto lo entienden para el monito,
Así que, amigo, finalmente quisiste dejarte brillar, ¿no? Así que muy contento con esto, totalmente del mono la lectura final. Como siempre, nuestro amigo nos da algo de qué hablar y de divertirnos un poco, hacer algún comentario como me gusta hacer a mí. Les envío un gran saludo desde acá, pongan like, compartan el video, que quiero seguir con el canal y cuesta mucho. Gracias.